Buenas tardes, mi nombre es Paula Alejandra Echeverría Beltrán, soy del curso 6.4. Este trabajo es para la recuperación de sociales para la profesora Marta Cruz. Grecia. Comenzó su organización política constituyendo pequeños reinos independientes formados por una ciudad y un reducido territorio, y gobernados cada uno por un rey cuyo poder estaba limitado por asambleas de guerreros y de ancianos. Los reyes eran, en las guerras, los jefes de ejércitos. Eran también jueces y a veces discutían con el pueblo graves cuestiones de Estado, acatando o rechazando sus decisiones. Pero en general, el pueblo los constituían solo los nobles, es decir, los que consideraban descendientes del héroe fundador de la ciudad. La vida en Atenas, organización política. En sus orígenes tuvieron un rey, o sea, una monarquía alrededor del siglo VI a.C. Los nobles tomaban el poder fundando así una nueva forma de gobierno sin rey. La oligarquía. Los nobles gobernaron defendiendo sus propios intereses y sometiendo al pueblo. Trabajos muy duros de acuerdo a las leyes tradicionales. Los comerciantes fueron enriqueciéndose con el comercio realizado con otras polis en plural, y quisieron ellos también tener una parte del poder político alrededor del año 600 a.C. Dracón y Solón redactaron nuevas leyes por las cuales dividían la sociedad de acuerdo a su situación económica, pero todos tenían algún derecho político. El sistema político en el cual el que tenía más poder es el que tiene más dinero se denomina plutocracia. Este sistema suplantó al interior, que daba mayor poder de acuerdo al nacimiento de las personas. Estas reformas no lograron convencer a los comerciantes adinerados que querían tener más poder, ni los nobles, porque perdieron parte de su fuerza y muchos menos a los pobres. Así, en el año 560 a.C., un noble pero defensor de la gente pobre llamado Pisístrato logró hacerse el poder. Él tomaba decisiones y todo el pueblo las respetaba, ya que era justo en su gobierno. Esta forma de gobierno en la que manda un solo sin llegar a ser rey se conoce con el nombre de tiranía. Al morir Pisístrato, el gobierno pasa a manos de sus hijos, quienes no gobernaron bien y fueron resistidos por el pueblo. Fueron echados del poder en el 510 a.C. y se realizó una gran reforma política concluida en el año siguiente por los Clístenes y conocido con el nombre democracia. Los pueblos vivieron separados, cada uno construía una ciudad y vivía en forma independiente de los demás. Esta forma de organización recibe el nombre de ciudad-estado o polis. Las más importantes fueron Troya, Atenas, Esparta, Micenas, Olimpia y Tebas. Como cada polis era independiente, debieron hallar la forma de progresar con los recursos que tenían. Se dedicaron a la caza, la pesca, recolección, agricultura, ganadería e industria. Produjeron vid, olivos, cebada, ovejas, cabras, caballos, arcilla, cobre, plomo, aceites, herramientas, barcos, tela, etc. Gran parte de los producidos los comerciaban con los pueblos vecinos para conseguir bienes que no producían, para
para facilitarlo, se expandieron fundando numerosas colonias por los mares Mediterráneo y Negro. Ubicaron en el Plasmífero la importancia de las polis. Como ya hemos visto, las ciudades-estados fueron independientes entre sí y no todas tenían la misma forma de vida. Para poder comprender mejor la mentalidad de los griegos, comparemos dos estilos de vida muy diferentes. Poleis en plural, Esparta y Atenas. El periodo de la monarquía romana. La vida en Esparta, organización social. Habían tres sectores sociales. Primero, los espartanos, o iguales descendientes de los fundadores de la ciudad, tenían el poder político, eran dueños de las tierras y se dedicaban a la vida militar. Segundo, los periecos, integraron por los pueblos dominados por los espartanos. Eran libres pero sin derechos políticos. Se dedicaban al comercio e industria y servían en el ejército. Tercero, los hilotas, que tenían una condición casi de esclavos porque se había querido liberar de los espartanos, pero fueron vecinos. Roma. La primera forma de gobierno que tuvo Roma fue la monarquía electiva, en las que los reyes escuchaban el Consejo del Senado, corporación de número variable, compuesta en un principio por los jefes de las familias principales, de donde provendría el nombre de padres conscriptos, que se daba a los componentes del Senado, los ancianos y posteriormente a todos sus exmagistrados. Suprimida la monarquía, el pueblo conservó el Senado y en el lugar de reyes elegía todos los años dos magistrados, quienes recibían el título de cónsules. Estos funcionarios deberían ser patricios. El periodo de la República. En la República el gobierno estaba integrado por tres instituciones: el Senado, la Asamblea Popular, que recibía el nombre de comicios. Participaban todas las clases sociales, siempre y cuando sean ciudadanos de Roma. Los magistrados, funcionarios que se encargaban de una determinada tarea, gobierno de la ciudad, cobro de impuestos, organización del ejército, representar al pueblo de clase baja para defenderlos, etc. En este periodo los romanos comenzaron a conquistar a los pueblos vecinos. Luego de dominar la península, iniciaron las conquistas que hicieron de Roma una de las ciudades más importantes de la historia. Llegó a dominar todas las tierras y pueblos que se ubicaron alrededor del mar Mediterráneo. Se completó más o menos al final de este periodo, aunque siguieron con otras conquistas en territorios más lejanos. En estas tierras hoy son ocupadas por países que heredaron su cultura, como por ejemplo España, Portugal, Francia, Italia, Egipto, Israel, Líbano, Libia, Argelia, Grecia, etc. Roma era muy poderosa y rica, pero los beneficios políticos y económicos siempre eran para los patricios. Es así que los plebeyos comenzaron a protestar a través de un partido político, al Partido Popular, que se destacaron los hermanos Graco. Entre los años 134 y 121 a.C., los hermanos Graco lograron muchas mejoras para la vida de los plebeyos.
recibieron tierras para trabajar, se limitó la cantidad de tierras que podían poseer los patricios para que todas no fueran ellos. Rebajadas en el precio de los alimentos, redacción escrita de las leyes para evitar los abusos realizados por los que tenían mayor poder. Este trabajo fue de las características socioeconómicas de Grecia y Roma antigua. Gracias. Chao.